Revelado. El increíble encuentro de un vaquero, que transformó el destino de una joven abandonada. Elena siempre había sentido el peso del abandono, un lastre que la acompañaba como una sombra. Cada amanecer en el campo era un recordatorio de lo que le había arrebatado su madre, la ilusión de una vida distinta, llena de oportunidades. Sin embargo, su abuela, con manos arrugadas pero un corazón rebosante de amor, había sido su faro, enseñándole que cada día era una nueva oportunidad. Pero el camino hacia sus sueños de ser maestra parecía obstaculizado por el barro seco del presente. Mientras cuidaba al ganado, sus pensamientos se dispersaban como las nubes que alguna vez habían cubierto el cielo. ¿Qué será de mí?, se preguntaba, sintiendo la desesperanza anidar en su pecho. La tierra, tan fértil y verde a su alrededor, le recordaba las posibilidades que anhelaba. Sin embargo, su situación económica la mantenía prisionera en un ciclo del que no podía escapar. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando su figura cansada. Fue en ese instante que vio a Mateo. Mateo no solo era un vaquero con la sabiduría del campo en su mirada, era alguien que había recorrido caminos de tierra y esperanza. Su sonrisa desarmante parecía ofrecer más que compañía, prometía un destello de cambios. Desde el primer momento, algo en la forma en que le habló hizo que Elena se sintiera mirada de verdad, que sus sueños, tan frágiles, importaban. La conversación fluyó como el agua en un arroyo. Mateo le contó historias de otros que habían luchado contra viento y marea. Sus palabras eran como un canto a la perseverancia. La educación puede romper cadenas, decía, resonando en el interior de Elena un eco profundo. Ella, insegura, compartió su ilusión de ser maestra, de guiar a niños que, como ella, merecían un futuro mejor. Pero la dura realidad la hirió profundamente. La universidad, un lujo impensable. A medida que nutrieron su amistad con charlas, Elena sentía que un crecimiento nuevo germinaba en su alma. Pero sus miedos eran monstruos que la acechaban en la noche. ¿Podría realmente superar su pasado? ¿Valía la pena luchar si su abuela dependía de ella? Cuando la vida se complicó y su abuela sufrió un accidente, la presión se volvió opresiva. La búsqueda de un futuro anhelado se tornó en un dilema moral desgarrador. El eco de los sueños se había transformado en un grito sordo. Un día, mientras Mateo le hablaba sobre un programa de becas, su corazón se aceleró. La posibilidad de estudiar era como una luz en la distancia, pero también un abismo. Dejaría a su abuela, a la única familia que le quedaba, por una oportunidad que parecía tan frágil. Era un conflicto que desgarraba su ser. Elena sabía que se estaba acercando a una decisión que podría cambiar su vida, pero el peso de los secretos familiares la oprimía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo la revelación de una carta antigua, un secreto desgarrador acerca de su madre. Mientras sus dedos recorrían el papel, una sensación de traición y confusión se apoderó de ella. En medio del torbellino de emociones, la verdad estalló dentro de su mente. ¿Había estado viva una ilusión? Su vida entera podría estar construida sobre cimientos de mentiras. La pregunta seguía sujeta a su corazón. ¿Qué precio pagaría por su futuro cuando su familia estaba en juego? Las respuestas se escondían tras las nubes de su confusión. El viento le susurraba que estaba al borde de un cambio irreparable, y en su pecho, un fuego comenzaba a arder. Elena se dejó caer en un viejo tronco, sosteniendo la carta con manos temblorosas.
Las palabras confusas danzaban en su mente. Siempre te he amado. Mis decisiones fueron por tu bien. Cada oración parecía cargar un peso inmenso, una conexión que nunca entendió entre su madre y su propia existencia. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y con él, la desesperación chocó de nuevo en su pecho. El lamento de su abuela sonaba en su memoria, un eco de la fragilidad que siempre había sentido. ¿Cómo decidir ahora entre lo que había sido y lo que podría ser? Una ola de inseguridades la invadió, haciendo que su estómago se retorciera. La imagen de Mateo, con su mirada alentadora y sus palabras motivadoras, atravesó la maraña de sus pensamientos. La educación puede romper cadenas, pero ¿cuáles eran las cadenas que realmente la mantenían atada? En ese instante, comprendió que las cadenas no eran solo económicas, eran también emocionales, traumas del pasado, el miedo a repetir la historia de abandono que le habían legado. Sería capaz de alzar el vuelo si no desataba las amarras que la mantenían unida al dolor. Al volver a casa, la cena transcurrió en un silencio incómodo. Su abuela observaba con la preocupación marcada en su expresión. Los ojos de la mujer reflejaban todo lo que le había costado criar a Elena en un mundo que parecía tan inhóspito. La jovencita temía compartir lo que había descubierto. Temía que cualquier palabra sobre un futuro brillante pudiera romper la burbuja de protección que había construido alrededor de su abuela. Sin embargo, las palabras de Mateo resonaban en su mente. Si no das el primer paso, permanecerás atrapada en el mismo lugar. Al finalizar la cena, motivada por un impulso, Elena se sentó frente a su abuela directamente. «Quiero hablar contigo sobre la universidad», pronunció casi como un susurro. La anciana la miró con ojos llenos de sabiduría y cansancio, pero también vio la chispa de algo inesperado en su nieta. «Si es lo que quieres, lo apoyaré», murmuró su abuela, la voz titilante donde lo que era amor y temor chocaban. «Pero, ¿y si algo sale mal?». Elena no tenía una respuesta clara. Las dudas comenzaron a surgir de nuevo, pero en su interior, otra sensación brotaba: la determinación. Era un fuego que no se encendería sin esfuerzo. La promesa de Mateo a combatir el miedo con conocimiento la llenó de aspiraciones. A la mañana siguiente, con el frágil papel envejecido del secreto aún aferrado entre sus dedos, decidió que hablaría con Mateo para explorar las opciones del programa de becas que había mencionado. Al salir, el aire fresco le dio una sacudida revitalizadora. En su mente, la mezcla de incertidumbre y anhelo empujaba la necesidad de un cambio. Mientras caminaba hacia el rancho de Mateo, pensó en todas las posibilidades que la esperaban. La figura del vaquero en el horizonte se perfilaba claramente, y en su pecho, la pregunta resurgía: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para cumplir con sus sueños? Al acercarse, una idea brotó en su mente. No solo quiero estudiar, quiero demostrarme a mí misma que soy capaz de construir mi propio destino. Hoy se levantaría, no solo para sus sueños, sino también para las heridas de su familia. Con la determinación recién forjada, dio el último paso hacia la incertidumbre, donde los miedos podrían transformarse en fuerza y sabiduría. El encuentro con Mateo la llevaría a una nueva claridad sobre su futuro, al tiempo que abriría una puerta hacia un secreto que no había anticipado. La conversación que estaba a punto de tener podría revelarle no solo aliados, sino también una verdad aún más profunda sobre su familia, que cambiaría todo lo que había creído. Estaba lista para enfrentar lo que la esperaban detrás de esa puerta. Cuando Elena llegó al rancho, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado suave. La imagen del vaquero, profundamente concentrado en su trabajo, era exactamente lo que necesitaba para despejar su mente. «¡Mateo!», gritó, sintiendo cómo su voz resonaba en el aire matutino. Él levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa a una cálida bienvenida. La confianza, que había empezado como una chispa, ahora ardía en su interior.
Era el momento. Debía hacerle frente a sus miedos y dudas. Al acercarse, el eco de las palabras que había escuchado en la mesa de la cena aún retumbaba en su mente. Las promesas de futuro y el ruido del miedo intentaban desbordarse, pero el entrenamiento emocional que había comenzado a cultivar la mantenía anclada. «Necesito hablar contigo sobre las becas», comenzó, tras un profundo respiro. Mateo la observó con atención. «¿Ya estás lista para dar ese paso, Elena?» Su mirada era penetrante, como si pudiera ver cada una de las cadenas que la sostenían. Elena sintió que una oleada de vulnerabilidad la atravesaba, pero a esta altura no podía permitirse flaquear. «Creo que sí», respondió, consciente del titubeo en su voz. «Ayer decidí que era hora de cambiar mi historia. Quiero estudiar, quiero ser más que lo que me dice mi pasado». Las palabras fluyeron, sacando a la luz la determinación que había empezado a cultivar en su interior. «Eso es un buen inicio», dijo Mateo, asintiendo. «La educación trae libertad, pero también responsabilidad. Debes estar lista para afrontar lo que viene». La presión de sus propias expectativas la invadió por un instante. Era un desafío que parecía colosal. Mientras Mateo le explicaba el procedimiento y las oportunidades, Elena sintió que sus miedos empezaban a fragmentarse. La idea de ser parte de algo mayor que ella misma, de tener un futuro hacia el cual avanzar, le proporcionaba alas. ¿Y qué pasa si no soy suficiente? La duda escapó de su conciencia como un grito ahogado. «No se trata solo de ser suficiente», le respondió Mateo. «Se trata de esforzarte y aprender. Cada paso cuenta, no importa lo pequeño que sea». Elena se pasó la mano por el cabello, sintiendo una mezcla de ansiedad y claridad. Hablar por primera vez sobre sus aspiraciones la estaba cambiando. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud permanecía. Si realmente se aventuraba a este camino, tendría que confrontar no solo sus miedos personales, sino también las expectativas que su historia familiar había impuesto. Mateo notó su reflexión, y ante la pregunta silenciosa que afloraba en su expresión, le dijo: «Las verdades más dolorosas pueden ser las más liberadoras. Hablar sobre ellas podría abrir puertas que ni sabías que existían». Las palabras sonaron como un desafío. Su mente estalló en posibilidades. ¿Qué significaban realmente esos secretos familiares que la perseguían? Antes de que pudiera formular una respuesta, la expresión de Mateo cambió. «Hay algo más». El tono grave de su voz le hizo entender que había más en juego. Elena se sintió preparada, y en ese momento de revelación, supo que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. «¿Qué es?», preguntó, la tensión palpitando entre los dos. Su corazón latía con fuerza mientras la incertidumbre se hacía palpable. ¿Era este el instante que cambiaría su vida? Un nuevo secreto estaba a punto de ser desvelado, y no sabía si estaba lista para afrontarlo. La presión de lo desconocido empujaba su corazón hacia adelante, lista para escuchar lo que Mateo tenía que decir, aunque eso implicara rasgar las costuras de su propia realidad. Mateo tomó un respiro profundo, sus ojos fijos en Elena. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, como un arco tensado a punto de liberar su energía. «Elena, hay mucho que no sabes sobre tu familia. Yo tengo información que podría cambiar la forma en que ves tu historia». El corazón de Elena se detuvo por un instante. El eco de «tu historia» resonaba como un recordatorio de todo lo que había intentado olvidar. No era solo sobre el futuro, era también un enfrentamiento directo con su pasado. «¿De qué hablas?», insistió, sintiendo que su voz temblaba. Mateo vaciló, como si las palabras estuvieran atrapadas, luchando por salir. «Desde que llegaste aquí, he visto algo especial en ti, pero también veo que te cargas con el peso de una herencia que no te pertenece. Es hora de que conozcas la verdad». Elena sintió que el aire se volvía denso. Las historias de su familia siempre habían sido breves y divididas, fragmentos de una vida que parecía no querer ser revisitada. «¿Qué es lo que debo saber?»,
preguntó, ahora más decidida. Tu madre. Mateo comenzó, su voz suave mientras se decidía a continuar. Ella tenía sueños, y esos sueños fueron truncados en su vida, pero no tienen por qué determinar la tuya. Las decisiones que tomó siguen pesando sobre ti, y hasta que no confrontes eso, no podrás avanzar. La confusión invadió la mente de Elena. ¿Cómo podía lo que había hecho su madre influir sobre ella? Pero en su interior, un pequeño destello de curiosidad empezó a iluminar su temor. Había vivido en la sombra de su historia familiar, pero ahora la posibilidad de empoderarse a través del conocimiento le parecía tentadora. ¿Y cómo puedo hacer eso?, indagó. ¿Cómo puedo dejar atrás su historia y construir la mía? Mateo sonrió. Primero, necesitas comprender quiénes te precedieron. No se trata de cargar con su legado, sino de entenderlo y decidir qué tomar y qué dejar. Conocerás la verdad detrás de los secretos. Entenderás la razón de ciertas elecciones, y eso te liberará. Elena sintió como si un velo se rasgara. ¿Dónde empiezo? La desesperación y la determinación se entrelazaron en su voz, un impulso nuevo surgiendo de su interior. Sabía que estaba en un punto crítico, donde la exploración del pasado podía significar la llave para su futuro. Hablar con personas que conocieron a tu madre. Estoy seguro de que hay más allá de lo que sabes, relatos, experiencias, sueños. Las palabras tienen poder, y escuchar podría abrirte muchas puertas. Mateo observó cómo, a medida que las ideas se gestaban en la mente de Elena, su postura comenzaba a cambiar. La incertidumbre seguía presente, pero ahora había un objetivo que la alineaba. La charla continuó, y mientras Mateo le daba detalles sobre a quién buscar, Elena se dio cuenta de que estaba armándose de una estrategia. Cada pequeño paso que tomaba para acercarse a la verdad la hacía sentir más fuerte. El camino se estaba despejando ante ella, con cada verdad revelada como un ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba en el corazón de sus raíces, las preguntas surgían. ¿Y si descubrir todo lo malo sobre mi madre me desanima? ¿Qué pasa si resulta en algo que no puedo manejar? Su voz era un susurro, una mezcla de miedo y voluntad. Mateo la miró con seriedad. La vida no siempre es fácil, pero lo que importa es cómo eliges afrontarla. La valentía no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo. Este camino puede ser doloroso, pero también puede ser liberador. Justo cuando el nuevo consejo empezó a resonar en la mente de Elena, sonó un sonido extraño en la distancia, un trueno que no venía del cielo. Era un ruido familiar, uno que evocaba todo tipo de recuerdos. El clamor de otros que venían hacia el rancho llenó el aire, y su corazón se aceleró. ¿Y si me interrumpen?, preguntó, presa de una inquietud súbita. ¿Y si nunca tengo la oportunidad de seguir esto? Mateo, sintiendo la urgencia en su voz, le aseguró. Siempre habrá tiempo, pero debes decidirte a actuar cuando se presenten las oportunidades. Elena asintió, su mente zumbando con pensamientos sobre el futuro. El horizonte que se vislumbraba estaba lleno de promesas, y al mismo tiempo, de sombras inexploradas. ¿Sería capaz de enfrentar su familia y el legado que tantas veces había evitado? Aún sin respuestas definitivas, Elena supo que su viaje apenas comenzaba. Después de todo, una búsqueda del pasado como la que inicia podría devolverle su propio poder, y ella estaba lista para alcanzarlo sin importar el costo. Voy a buscar esas respuestas, decidió de forma firme, sintiendo cómo cada palabra la empoderaba. Pero mientras decía esto, una parte de ella aún titubeaba. La entrega a su nueva realidad parecía más aterradora que nunca, y sabía que la valentía no estaba solo en hablar de sus sueños, estaba en atreverse a realizarlos. Mateo asintió. El cambio está en acto, pero recuerda, siempre hay sacrificios de por medio. A veces tendrás que elegir entre lo que es cómodo y lo que necesitas. Elena sintió un escalofrío.
¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para conseguir su verdad? La incertidumbre palpitaría en su pecho a medida que se acercaba a la respuesta. Y así, mientras sentía los ecos de preparación, una fuerte determinación se despertó en su interior. Sabía que esta decisión la llevaría más lejos de lo que jamás se había imaginado, pero eso significaba adentrarse a lo desconocido. Solo el tiempo diría si estaba realmente lista para enfrentar lo que le aguardaba. Sin embargo, cada paso en esa dirección apenas había comenzado, y su historia apenas estaba por ser escrita. Elena respiró hondo mientras absorbía las palabras de Mateo. Había un peso en el aire, una sensación de inminente transformación que le hacía cosquillear la piel. Consciente de que su viaje por descubrir la verdad de su historia había comenzado, su mente se llenó de preguntas. ¿Con quién hablaría primero? ¿Qué tendría que enfrentar? Era hora de salir del caparazón que había construido a su alrededor, de confrontar esos ecos del pasado que siempre había tratado de enterrar. Decidió que la primera persona a la que debía dirigirse era Clara, una amiga cercana de su madre, que había estado presente en sus últimos años. Los recuerdos de L, llenos de risas y confidencias, se entrelazaban con el velo de tristeza que había marcado su infancia. Sabía que Clara había sido una confidente, quizás la única que podría arrojar luz sobre quién era realmente su madre. Esa certeza la impulsó a tomar la decisión de contactarla, a pesar de la mezcla de ansiedad y emoción que le producía recordar. Mientras se preparaba para el encuentro, su mente navegó a través de momentos frágiles de su infancia. Era como si cada recuerdo le susurrara al oído la necesidad de ser valiente. Siempre había evitado mirar hacia atrás, temerosa de lo que podría encontrar. Pero ahora, en su mirada, había un nuevo tipo de determinación. Estaba dispuesta a enfrentar el dolor si eso implicaba liberarse y definirse por sí misma. El día del encuentro, el sol brillaba intensamente, y Elena sintió cómo la calidez de sus rayos contrastaba con la frialdad que la invadía. Mientras se acercaba al café donde había acordado conocerse con Clara, recordó las historias de fantasmas que su madre le contaba de pequeña. Historias llenas de valentía y sacrificio. Esa memoria la sostuvo durante toda la caminata. Cada paso era un paso más hacia su emancipación personal, un acto de despojarse de la sombra que durante tanto tiempo había proyectado sobre ella. ¿Estás lista?, se preguntó en un susurro. La ambivalencia se aferraba a su pecho con fuerza, pero era este momento exactamente lo que necesitaba: enfrentar la verdad de su madre para dar sentido a su propia existencia. Clara, al verla entrar, sonrió con una familiaridad que le hizo sentir algo extraño. La calidez y el amor que irradiaba la amiga de su madre era reconfortante y al mismo tiempo un recordatorio de todas las cosas no dichas. La conversación empezó de manera superficial, tocando anécdotas triviales, pero Elena podía sentir que su corazón anhelaba que el diálogo se tornara más profundo. Clara, tengo muchas preguntas sobre mi madre. Finalmente se atrevió a decir. Las palabras fluyeron como un río, arrastrando consigo el temor. Elena vio cómo la expresión de Clara cambió. Un destello de tristeza cruzó su rostro. ¿Qué sabes de sus sueños? ¿De lo que quería ser? ¿De lo que pasó después? A medida que Clara comenzaba a hablar, su voz tenía un tono de melancolía, pero también de esperanza. Fueron revelaciones desgarradoras, relatos de anhelos no cumplidos y caminos que nunca se transitieron. Clara le habló de las aspiraciones artísticas de su madre, de cómo había querido ser pintora, de las exposiciones que soñó llevar a cabo y el dolor que sintió al verse obligada a renunciar a todo ello. Cada palabra de Clara fue una chispa que alimentó la llama de la determinación en Elena. Mientras escuchaba las historias, comenzó a darse cuenta de que su madre no era solo una figura perdida en el pasado, sino una mujer con sueños que merecían ser recordados, honrados. ¿Cómo podría ella, entonces, seguir adelante si no batallaba por esos sueños? La reconciliación con su historia se estaba formando.
como un rompecabezas que una vez fue un caos. Pero entonces, una mención casual de Clara encendió una luz roja de alerta en su mente. Tu madre tomó decisiones que impactaron a todos en su vida, incluso a mí. Algunas no fueron las correctas. Supongo que eso está en todos nosotros, ¿no crees? La implicación la golpeó con fuerza. ¿Cuáles eran esas decisiones? ¿Qué más no sabía sobre su madre? Elena sintió que la conversación se tornaba peligrosa, como un campo minado que podía detonar preguntas aún más dolorosas. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió, apretando los labios. Cada palabra que salía de su boca parecía abrir una avenida hacia lo desconocido, y la urgencia en su voz la empujaba a profundizar, a arriesgar lo que había estado evitando. Clara dudó antes de responder, como si guardara secretos que temía compartir. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos definen, y algunas veces esos caminos conducen a lugares oscuros. Esa revelación dejó a Elena temblando. Un eco de inquietud resonaba en su mente. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y estaba lista, o al menos eso pensaba. En un instante, la búsqueda de su historia se transformó en un dilema que amenazaba con abrir heridas que creía cerradas. El encuentro se convirtió en una encrucijada, donde las revelaciones no hacían más que complicar el camino. Mientras la tarde se desvanecía, Elena supo que cada respuesta traía consigo nuevas preguntas, y que el camino hacia la verdad era un sendero que prometía tanto dolor como liberación. Casi al final de la conversación, un mensaje de su teléfono vibró, interrumpiendo la somnolencia del momento. La mirada de Elena se frunció mientras leía. Era Mateo, su mensaje breve pero impactante. Necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber sobre tu madre, algo que cambiará todo. Con el estómago revoloteando y una nueva decisión ocupando su mente, Elena se preguntó, ¿estaba realmente preparada para conocer la cara más reveladora y quizás tremebunda del legado que había estado buscando? Su corazón latía con fuerza, y mientras se despedía de Clara, una pregunta latente la acompañaba. ¿Lo que iba a descubrir valdría el riesgo? Elena salió del café con la mente en ebullición. Las palabras de Clara todavía resonaban en su interior, como un eco incesante que alimentaba tanto su curiosidad como su inquietud. El mensaje de Mateo había añadido un tono de urgencia que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, pero a medida que se acercaba a lo desconocido, una mezcla de ansiedad y determinación marcaba su camino. Cogió su teléfono, la pantalla iluminándose con la última notificación. ¿Qué podrá ser tan importante?, se preguntó mientras buscaba un lugar tranquilo para hablar. Sus pensamientos estaban desbordados. Clara había empezado a abrir puertas que creía cerradas, pero ahora una nueva revelación la llamaba. Cada nuevo descubrimiento era un escalón hacia un abismo lleno de posibilidades y riesgos. Buscó un banco en un parque cercano, donde las hojas susurraban con el viento. Al sentarse, inhaló profundamente, intentando estabilizar su pulso antes de pulsar la llamada. La línea sonó mientras su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. El timbre parecía resonar en su pecho, como un recordatorio del camino que quería recorrer. «Hola, Elena. Gracias por devolver la llamada». La voz de Mateo sonó clara pero con un tono grave que la inquietó más. «¿Qué está pasando? Tu mensaje era...». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Desconcertante». «Lo sé», respondió él. «Tu madre, había tantos secretos. He estado investigando y encontré cosas que no debería haber sabido. Cosas que te impactarán. ¿Estás lista para escuchar?» El corazón de Elena se disparó. «Sí, estoy lista. Necesito conocer la verdad, incluso si duele». Mateo hizo una pausa como si pesara cada palabra. «Tu madre no solo renunció a sus sueños, Elena. Había una parte de su vida que trató de ocultar, incluso de Clara. Ella estaba relacionada con un grupo que, supongo, tú conocerás poco».
una comunidad de artistas que también abrieron una red en torno a prácticas poco convencionales. Algunos la llamaron secta. Las palabras lo atravesaron, como un espectro frío mareando sus pensamientos. ¿Qué? Eso no puede ser, mi madre. Nunca. Es verdad. Lo interrumpió Mateo con un tono suave. Y hay más. Ella abandonó eso por ti. Pero la razón por la que dejó todo atrás no es clara. ¿Habría problemas? ¿Una traición? Lo que sé es que su espíritu se quebró al hacerlo. Elena sintió que los recuerdos de su madre explotaban en una serie de sombras distorsionadas. La figura de su madre, siempre cariñosa y dulce, se entrelazaba con la imagen de una persona que había vivido en la penumbra. ¿Qué más sabes? ¿Qué hicieron en ese lugar? ¿Por qué optó por decírmelo solo ahora? Todo esto es parte de un rompecabezas que queremos que armes tú. Con cada pieza que recojas, más cosas te serán reveladas. Necesitas tomar decisiones. Y no solo sobre tu madre, sino sobre ti misma, sobre tus propios sueños. La dirección de la conversación hizo eco en sus dudas internas. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Observar su propia vida desde el prisma de los secretos de su madre la aterraba. Me estás diciendo que tal vez esos sueños que aún tengo, que aún no he seguido, podrían morir en el silencio como los sueños de ella. Es posible que sí, respondió Mateo. O tal vez puedas convertir la historia de tu madre en la tuya propia. La verdad puede ser liberadora, pero también puede llevarte a confrontar lo que nunca quisiste ver. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Nunca había visto su vida a través del filtro de la elección personal. Siempre había sido una navegante pasiva de su propio barco metafórico. Ahora, las decisiones de su madre se convertían en el espejo que reflejaba su propio miedo. Después de la conversación con Clara, la idea de confrontar su historia era cada vez más apremiante. El temor y la determinación coexistían como dos fuerzas que competían en su interior. ¿Dónde más puedo buscar respuestas? ¿Cómo me ayudarás?, inquirió, decidida a no ser arrastrada por la tormenta, sino a sacar provecho de cada rayo que cayera. Mateo habló con una calma que la tranquilizaba. Te enviaré información. Hablaremos más sobre eso, pero recuerda, al hacer esto, abres un abanico de posibilidades y también una serie de pequeños demonios personales que podrían salir a la luz. Estoy dispuesta a enfrentarlos, afirmó Elena. Aquellas palabras reverberaron, cada una un vínculo hacia su búsqueda de significado de lo que había perdido y aún podía recuperar. Al colgar, Elena sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también la energía de una metástasis emocional. Sus decisiones habían comenzado, y, nuevamente, la búsqueda de la verdad se entrelazaba con la búsqueda de su propia voz. Podía sentir cómo la historia decidía no solo descubrirse a sí misma, sino expandirse en maneras que ni siquiera podía imaginar. Mientras se levantaba del banco, comprendió que cada respuesta traería consigo el eco de nuevas elecciones. La historia de su madre no solo era un legado de tristeza, era también un espejo que la obligaba a mirarse con atención. ¿Sería capaz de darle a esa historia un nuevo significado? La resonancia de su pregunta no la abandonaría. El camino se extendía ante ella, lleno de vericuetos y revelaciones. ¿Hasta dónde estaba realmente dispuesta a llegar para comprenderse a sí misma en el proceso? La idea de un nuevo encuentro con Clara, o la búsqueda de las huellas de su madre, la inquietaba. Sabía que sus próximas decisiones definirían no solo su futuro, sino también su presente. Con la certeza de que su vida estaba en juego, enfrentaría lo que fuera necesario. La transformación no era una opción, era una necesidad. Mientras caminaba hacia su hogar, la inquietud se aferraba a su pecho. La verdad avanzaba, pero lo que descubriría podría cambiar todo. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ella, lanzándole un último desafío. Realmente estaba lista para lo que estaba a punto de desenterrar. Elena se adentró en las sombras de su apartamento,
donde sus pensamientos latían con la misma intensidad que la luz mortecina que se filtraba a través de las cortinas. Cada rincón de aquel espacio parecía un eco vacío de su soledad. La idea de enfrentarse a la historia de su madre y a sus propios miedos se entrelazaba con una creciente urgencia. ¿Qué pasaría si, al desenterrar secretos, estas piezas la llevaban a una verdad con la que no podría lidiar? Sin perder tiempo, se sentó frente a su ordenador portátil, decidida a obtener más información sobre esa comunidad de artistas que había consumido la vida de su madre. El clic del teclado reemplazó el silencio opresivo de su hogar. Mientras buscaba, el reflejo de su rostro en la pantalla le recordó que estaba en el umbral de un viaje personal. Tenía que indagar en lo oscuro, descubrir conexiones que podrían iluminar su propia existencia. Horas pasaron mientras navegaba por foros y redes sociales. Cada nuevo hallazgo la conectaba más con el pasado de su madre, y a su vez desnudaba partes de su propio ser que había mantenido en la penumbra. Vio fotos de exmiembros de esa comunidad, expresando en sus rostros una intensidad y pasión que quería que formaran parte de su realidad. ¿Por qué su madre había renunciado a eso? La noche avanzaba, y la frustración comenzó a chisporrotear en su interior. Necesitaba ver más allá de esas palabras en la pantalla, oír historias de aquellos que habían estado allí, que habían vivido la transformación que su madre había buscado. Su mente giraba en direcciones inquietantes, dispuesta a recurrir a cualquier medio necesario para obtener respuestas. Con cada clic, experimentó un torbellino de emociones. La ansiedad por lo desconocido, la excitación al vislumbrar la posibilidad de encontrar su voz perdida. Por un momento, se sintió abrumada. ¿Esa búsqueda la llevaría a entender lo que significaba ser su madre? ¿Y a entenderse a sí misma? Erguida en la luz tenue de la pantalla, decidió que ya no podría ignorar las preguntas que la acechaban. Finalmente, encontró un grupo de soporte que había surgido entre quienes habían dejado esa comunidad. Casi por instinto, escribió un mensaje a través de su teléfono, presentándose y compartiendo un poco sobre su historia, buscando orientación. Siento que tengo que saber. Estoy dispuesta a enfrentar la verdad, por difícil que sea, escribió con temblorosa determinación. En ese acto, se sintió más viva, marcada por el impulso de salir de su zona de confort. La conexión inmediata de ciertos miembros a su mensaje fue reconfortante. Llenaron su pantalla con palabras de aliento y ofrecimientos de apoyo. Leyó cada respuesta con avidez, sintiéndose parte de un nuevo tejido humano que la acercaba, más que nunca, a la vida de su madre. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral que podría cambiarle la vida. La posibilidad de enfrentarse a las decisiones de su madre la desbordaba de nervios y emoción. Tenía un pie en el pasado y otro en el presente, luchando por descifrar el sentido de su historia compartida. A medida que se recostaba en su silla, su mente se llenó de imágenes de su madre en momentos felices, contrastando con la tristeza de los secretos y decisiones que pesaban sobre su vida. En aquel instante, si estaba dispuesta a renacer, debía redefinir el sentido de su espiritualidad, abandonar los miedos que la mantenían prisionera y forjar su camino. El teléfono sonó justo cuando su resolución comenzaba a solidificarse. Era un mensaje de Mateo. Necesitamos hablar. Hay algo más que deberías saber sobre tu madre. Es importante. Las palabras se deslizaron como un rayo a través de su corazón. El tiempo estaba apremiante, y de alguna manera, sabía que la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Sin dudar, respondió con prontitud. Estoy lista. A cualquier hora. En ese instante, el impulso de crear su propia narrativa emergía. Lo que descubriera podría ser lo que finalmente la liberara. La historia de su madre se convertiría en su guía. Elena sintió nuevamente esa mezcla de ansiedad y determinación surgiendo, más fuerte que nunca.
La sensación de un nuevo comienzo se asomaba. Las decisiones cruciales estaban a la vuelta de la esquina, y cada respuesta podía cambiarlo todo. La pregunta del momento no era solo qué encontraría, sino cuán profundamente la impactaría lo que estaba a punto de descubrir. Con el eco de la incertidumbre pulsando en su pecho, Elena se preparó para la conversación. Enfrentarse a los secretos y las verdades rompería las cadenas de su propia historia, pero estaba realmente lista para lo que vendría. El silencio de la noche era palpable en el apartamento de Elena. Su corazón latía con fuerza, mientras aguardaba la respuesta de Mateo. Se encontraba en una encrucijada, y la electricidad en el aire le hablaba de decisiones inminentes. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad afilaba su determinación. Se preguntó si realmente estaba preparada para escuchar la verdad. Todo lo que había aprendido en esos días sobre su madre había sido solo el aviso de una tormenta que ya se desataba. Cuando el mensaje de Mateo finalmente llegó, su mente se encontró atrapada entre el deseo de comprender y el terror a lo que pudiera escuchar. Mañana a las 4, decía simplemente el mensaje, pero en su interior resonaba como un campanazo. Su primer impulso fue regresar a la sala de chat, donde había encontrado apoyo. Con un parpadeo, sus dedos comenzaron a teclear, conectada emocionalmente con cada palabra que leía. Las interacciones con los exmiembros de esa comunidad habían despertado en ella un fervor de huellas creativas. Muchos habían hablado sobre sus traumas, el proceso de sanación, pero lo que más la impresionaba era cómo se habían reimaginado a sí mismos. Elena deseaba tener esa fuerza, una voz propia que resonara no solo con su historia, sino también con el legado de su madre. La búsqueda de respuestas también se convertía en su búsqueda de identidad. Al caer la noche, decidió dar un paso más en su proceso de transformación. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Las páginas se llenaron rápidamente de pensamientos desordenados pero sinceros. ¿Qué quería realmente? La emoción de explorar su herencia la llevó a cuestionar no solo el pasado de su madre, sino su futuro. Certeramente, comenzó a definir sus propios valores. Deseaba una vida que no estuviera marcada por el miedo al rechazo o la soledad, y empezó a esbozar un plan para dedicarse a la creación artística, algo que siempre había soñado, pero que había relegado a un segundo plano. A medida que sus ideas se concretaban, surgió un dilema interno. El camino hacia el arte que anhelaba implicaba lidiar con la verdad sobre su madre. Aceptarla podría significar deshacer las cadenas de su frustración y dolor. Pero enfrentarse a lo desconocido también podía traer más heridas a la superficie. Sin embargo, si quería realmente liberarse, entendía que debía abrazar ambos aspectos, el pasado y el futuro que intentaba construir. El día siguiente llegó con la brillante luz del sol, pero la frialdad de la incertidumbre continuaba alimentando la tensión en su interior. Decidida, se vistió. Ya no quería ocultarse. Necesitaba llegar a su cita con Mateo sintiéndose capaz de enfrentarse a lo que fuera. Su mirada estaba enfocado, dispuesta a medir la verdad en todos sus matices. A las 4 en punto, se encontró con Mateo en un café que nunca había visitado, un espacio que vibraba con creatividad y una energía casi palpable. Apenas se sentaron, las palabras de él comenzaron a fluir como el café. Había tanto que compartir, tanto que descifrar. Con cada frase, Elena sintió cómo el peso de su historia familiar se deshacía entre sus manos, como la arena que se escapa inquieta. Mateo hizo una pausa. Sus ojos reflejaban la preocupación. Y luego, con voz clara y decidida, lanzó la revelación que cambiaría el rumbo de su búsqueda. Nunca se fue solo por su arte. Había otra razón detrás de su decisión, algo que no esperaba. Los latidos de Elena resonaron en su pecho. Con esa frase, el momento de verdad había llegado. La búsqueda de la identidad que tanto anhelaba se entrelazaba con secretos oscuros que lo definían todo.
Ahora, enfrentaría algo más que su propia historia. Y mientras la luz del café iluminaba sus rostros, la pregunta se hacía urgente. ¿Estaba dispuesta a aceptar lo que eso significaba para ella? La tensión en el aire del café se podía cortar con un cuchillo. La revelación de Mateo había activado una chispa en Elena. Su mente, antes centrada en una búsqueda personal, ahora se diversificaba hacia un camino que incluía la historia de su madre. En un momento de claridad, Elena comprendió que el misterio no solo estaba en lo que había hecho ella, sino también en las decisiones que había tomado su madre. ¿Qué otras razones podrían existir?, preguntó con voz temblorosa. En su interior, una mezcla de miedo y curiosidad comenzaba a delinear su nuevo rumbo. Mateo, con el conocimiento que acumulaba, solo la miraba, como si pesara el impacto que sus palabras tendrían en ella. Antes de responder, él tomó un sorbo de su café y pareció contemplar su respuesta. Tu madre no solo estaba buscando su voz, se encontraba atrapada entre su pasado y un futuro incierto. La decisión de dejar todo atrás fue más compleja de lo que imaginas. Cada palabra de Mateo fue como una llave que abría puertas que Elena había mantenido cerradas. Aquella nueva perspectiva despertaba en ella una necesidad imperiosa de entender sus raíces. Era posible que su búsqueda personal también implicara una exploración más profunda de la vida de su madre, la artista que había dejado un legado en sus obras, y que ahora parecía haber huido de sus propios demonios. La conversación continuó, fluyendo entre la inquietud y el deseo ferviente de conocer. A medida que Mateo compartía fragmentos del pasado de su madre y los desafíos que enfrentó, Elena comenzó a vislumbrar conexiones que antes le habían resultado invisibles. En sus relatos, veía reflejadas sus propias luchas, la búsqueda de libertad y autenticidad. Debes comprender, Elena, dijo Mateo con seriedad, que su arte era una forma de insurrección contra sus propios miedos. Ella fue valiente en su fragilidad, algo que todos nosotros deberíamos aprender. Las palabras resonaban en el fondo de su alma, dejándola en un estado de revelación personal. Esa tarde se transformó en un taller de autoconocimiento. Cada historia, cada dato, era una pieza del rompecabezas que completaba su identidad. Aunque había temor ante la idea de lo que podría descubrir, había algo en ella que empezaba a florecer, una determinación que la empujaba hacia la búsqueda de la verdad. Decidió que no podía continuar siendo una mera espectadora en su propia vida. Elena comprendió que el arte no solo era una forma de expresión, sino un acto de resistencia. Debería romper con el molde del miedo que había estado dibujando alrededor de su existencia. Su madre había enfrentado sus propias tormentas, y aunque sus caminos habían sido diferentes, ella tenía la capacidad de reescribir su historia, de encontrar su propia voz. Con las horas avanzando y el sol comenzando a ocultarse, se despidió de Mateo sin una resolución total, pero con algo más importante, un compromiso profundo consigo misma. Se dirigió a casa con una euforia renovada, su mente llena de posibilidades. Sin embargo, la emoción fue rápidamente interrumpida por la necesidad de reflexión. Tenía que enfrentarse al dolor, a las verdades de su madre, y la historia que corría por sus venas. Mientras contemplaba el horizonte en su ventana, una inquietud le abrumaba. ¿Y si lo que descubriera no era lo que esperaba? En ese momento, el enigma que representaba su madre y su legado se convertía en su nuevo desafío. La búsqueda de identidad se había vuelto un laberinto del cual no podía escapar. Pero fue en esa encrucijada donde sintió nacer su fuerza. Estaba dispuesta a seguir adelante, a enfrentar lo desconocido. Su mano se cerró en un puño decidido, y una particular claridad iluminó su mente. No había vuelta atrás. En su interior, se forjaba una nueva Elena, un espíritu curioso que deseaba desentrañar los secretos que escondía su familia. ¿Cómo enfrentarías el eco de una madre que había vivido a la sombra de sus propias decisiones? La siguiente mañana traería consigo un nuevo encuentro. Un paso más hacia la verdad,
y una confrontación que prometía desatar todo lo que Elena había reprimido. Elena se despertó con la luz del alba filtrándose por las cortinas, iluminando su habitación. Era un nuevo día, y con él llegaban no solo posibilidades, sino también la urgencia de encontrar respuestas. La conversación con Mateo había encendido un fuego en su interior, y sabía que no podía postergar más su búsqueda. Se levantó con determinación. Hoy hablaría con Clara nuevamente. Sus palabras de la última cita habían sido un aviso claro. Había más que descubrir. La artista oculta en su madre merecía ser recordada. Y Elena estaba lista para llevar esa historia a la superficie. Tenía que entender no solo la figura de su madre, sino también el legado que había dejado en su propia vida. Tras un desayuno rápido, tomó su teléfono y decidió llamar a Clara para concertar una nueva cita. Las palabras salieron de su boca con más confianza que la vez anterior. Clara, me gustaría hablar más sobre mi madre. Necesito entenderla. ¿Te vendría bien vernos esta tarde? Clara aceptó sin dudar. Elena sintió una oleada de alivio mientras colgaba la llamada. La promesa de otra charla se sentía como el primer paso en un camino largo y transformador. A medida que el tiempo avanzaba, su mente oscilaba entre la angustia y la expectativa. ¿Qué más podría descubrir? ¿Acaso había más misterios esperando ser develados? Cuando llegó al café, encontró a Clara esperándola con una sonrisa cálida, aunque el destello de preocupación en sus ojos la inquietó. El lugar, concurrido y vibrante, tenía algo de reconfortante, un recordatorio de que la vida seguía adelante a pesar de las sombras. Se sentaron en una mesa apartada. El murmullo de las conversaciones en torno les envolvía. ¿Qué necesitas saber, Elena?, preguntó Clara con suavidad, rompiendo el silencio que se había formado entre ellas. Quiero saber sobre sus sueños, los que tuvo y los que abandonó, pero también sobre las decisiones que tomó. Sé que hay partes de su vida que no me ha contado, dijo Elena, su voz firme. La mirada de Clara se volvió seria, como si las palabras que estaban a punto de fluir fueran densas y cargadas de historia. Tu madre fue una mujer increíblemente talentosa, comenzó Clara. Estaba llena de vida y color, siempre buscando nuevas formas de expresarse a través del arte. Quería convertirse en una artista reconocida, pero las circunstancias siempre se interpusieron. Las palabras de Clara fueron un hilo que tejía un nuevo retrato, uno donde la tristeza era acompañada por la esperanza. Mientras Clara hablaba, los recuerdos de su madre emergían, llenos de risas, conexión y pasión. El cuadro que se pintaba en la mente de Elena era claro. Su madre había sido una luchadora, una artista con fortalezas y vulnerabilidades. Pero también había un hilo oscuro que se tejía en esa narrativa. Cuando la comunidad en la que estaba involucrada se volvió peligrosa, tuvo que elegir entre su arte y su seguridad. Eso la llevó a tomar decisiones difíciles, decisiones que impactaron su vida y la tuya. Clara continuó, sumergiendo a Elena en el legado de sacrificio. Cada revelación retumbaba en su mente, abriendo nuevas preguntas. ¿Dónde se encontraba la línea entre la valentía y la traición? ¿Por qué su madre había sentido que tenía que huir de sus propias pasiones? Elena se sentía atrapada entre el dolor y la admiración. La historia de su madre estaba marcada por el sacrificio, y ella había llevado ese peso en silencio durante años. Lo que más recuerdo es que tu madre deseaba protegerte sobre todas las cosas. Su arte era una forma de hacerse oír, pero sabía que su elección de vida no era segura, y eso la atormentaba, reflexionó Clara, y la conexión emocional se hizo palpable. Elena sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Su madre había luchado, había tenido sueños, y ahora la historia de ambas se entrelazaba de maneras imprevistas. La búsqueda de su propia voz artística no era solo por ella, sino también para reconocer la lucha que había enfrentado su madre. ¿Crees que mi madre fue feliz en algún momento?, preguntó Elena, su voz un susurro cargado de emociones.
Siempre había un brillo en sus ojos cuando hablaba de lo que amaba. Pero su miedo a no poder protegerte la consumía. Tal vez la felicidad se fue desvaneciendo poco a poco con el tiempo, Clara respondió, y algo en la certeza de sus palabras hizo eco en el alma de Elena. Ahora entendía que esta búsqueda no era solo sobre desenterrar secretos, era un viaje hacia la libertad personal. Decidiendo tomar las riendas de su propia vida, cada paso que diera sería una forma de honrar la historia de su madre. Con esa claridad, supo que no podía dejar que el miedo la detuviera. Al despedirse de Clara, su corazón se sentía más ligero. Tenía el poder de escribir su propia historia. Las sombras del pasado no la definirían. Transformaría el legado de su madre en un impulso para seguir sus sueños. Así, un nuevo camino se abría ante ella, y la búsqueda por conocer la verdad se convertía en la chispa que encendería su creatividad. Las semanas pasaron, y Elena se sumergió completamente en el arte, combinando su vida con aquellas historias olvidadas. Inscribió su propio proyecto en una convocatoria de becas artísticas. La idea de compartir su viaje personal y el legado de su madre a través de la creatividad la llenaba de energía. Había comenzado a crear su propia narrativa, forjada a partir de las lecciones provocadas por su pasado. En el día de la presentación, su corazón palpitaba. Podía sentir la combinación de nervios y emoción corriéndole por las venas. ¿Estaría lista para mostrarle al mundo quién era realmente? Después de exponer su trabajo y compartir con vulnerabilidad su historia, hubo un momento de silencio en la sala, antes de que estallara el aplauso. Las emociones inundan su ser. Ese reconocimiento era más que un respaldo a su arte, era un homenaje a su madre, un tributo a la lucha y el amor que existía en sus relatos compartidos. Elena logró completar su primera exposición con un impacto profundo en el público. Las palabras de los asistentes resonaban en su mente. «Eres una verdadera artista», le dijeron. Y con esas palabras, finalmente se sintió de pie, con confianza en su propia piel, vislumbrando un futuro lleno de color y posibilidades. Al llegar a casa, se quedó mirando el cuadro que había pintado en honor a su madre, un paisaje lleno de vibrantes tonos, un símbolo de libertad. La historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo, había encontrado un lugar, un vínculo que la unía con su madre, y le brindaba la fuerza para seguir adelante. Cerrando la puerta de su habitación, Elena sonrió. Había conquistado no solo su camino, sino también un reconocimiento sincero de su propia existencia. Ahora caminaba en un sendero que había creado a partir de sus sueños, y su madre, por fin, se convertiría en parte del legado que ella misma había comenzado a construir. Había aprendido a enfrentar la verdad, a hacer de su arte un acto de liberación, y con cada trazo, se disponía a seguir rompiendo las cadenas que alguna vez creyeron tenerla atada. Su futuro era brillante, y estaba lista para asumirlo con valentía. En este momento de culminación, invito a todos ustedes a reflexionar sobre sus propias historias. ¿Qué les impide liberar su verdadero potencial? No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estos simples pero poderosos gestos.